Este texto en lo personal me gustó mucho. Es un ensayo académico. Te invito a que pauses en este momento el video y puedas leerlo. Mira, de hecho lo voy a hacer un poco más grande. Ahí está. Ok. Y voy para acá. Aquí está su continuación. Su continuación. Como puedes ver, en comprensión lectora los textos pues no son tan pequeñitos. Ok, ahora que ya lo leíste, voy a leerlo yo y voy a ir interpretando unas partes, ¿sale? Voy interpretando unas partes. Para empezar, desde el título, muy importante, porque va a ser de todo lo que nos van a hablar. Guerra y terrorismo. Esto va a hablar de la guerra, va a hablar del terrorismo. Pero, ¿qué van a decirnos? Van a hablarnos de un análisis del lenguaje político. ¿Qué será eso? Ahorita nos lo tienen que decir. En ninguna otra materia, como en la de violencia política, los significados asociados a los términos de la cuestión, o sea, terrorismo y guerra y terrorismo, lo que nos dijeron desde el inicio, son tan decisivos en la determinación, a ver, permíteme, voy a ir subrayando, en la determinación de nuestras concepciones en torno a uno y a la otra, y en la orientación de nuestras elecciones y nuestras prácticas. O sea, está diciendo que es muy importante, en algunos casos, qué significa terrorismo y qué significa guerra. Aquí te dice, son decisivos para determinar nuestras concepciones. O sea, es importante definir qué son para poder imaginárnoslos, porque dice nuestras concepciones. Seguramente ahorita va a tocar otros puntos. El texto tú ya lo leíste, ya sabes que más adelante entonces sí te lo aclara, pero en este momento, como yo apenas lo estoy interpretando, voy por pasos, ¿sale? Y si me estás preguntando cómo es que ya lo leí, porque recuerda que al inicio lo fui pausando para que lo identificaras. Entonces subraya aquí significados de terrorismo y guerra, es muy importante eso. En relación con estos distintos significados que no se pueden dar por hecho en el sentido común y en la cultura política corrientes, que se ha dividido la opinión pública mundial sobre posibles irreductiblemente opuestas, o sea que hay diferentes formas de verlo, eso es lo que dice, y que no se pueden así nada más interpretar de que guerra es esto y terrorismo es eso, no, tiene que darse una seriedad. Por un lado, en apoyo a la guerra como un tipo de respuesta legítima, por el otro contra la guerra como respuesta criminal. ¿Ok? Hay opiniones divididas porque en unos casos se le da respuesta a la guerra y en otros casos se ve desde un punto de vista criminal, ¿ok? Además de ineficaz a los ataques terroristas, o sea, lo están relacionando. Ahorita vamos a ver, tú ya sabes que sí lo van a relacionar. De ahí la necesidad de un control de nuestro lenguaje. O sea, te está justificando que es necesario controlar las palabras, identificar el significado, porque si se les da una interpretación que no debe ser, las consecuencias, pues, desde luego, no pueden ser tan adecuadas. Como presupuesto de cualquier discurso sensato y sobre todo de cualquier respuesta racional, fíjate, ahí están las respuestas, incluso antes de legítima al terrorismo. Desde luego, como esto es un ensayo, el autor tiene una postura y va a empezar a justificar, va a empezar a hablar de los significados de guerra y terrorismo y su postura, de qué lado está él o qué es lo que quiere aclarar. La cuestión puede ser formulada a través de una simple pregunta. ¿Es el terrorismo una agresión bélica o un fenómeno delictivo aunque de carácter político? Aquí ya comienza a darle sentido. Te está diciendo que el terrorismo es guerra, porque eso significa agresión bélica. ¿Es guerra o es un delito? Un delito, pero tiene tinte político. Ya te lo está cuestionando. ¿Tú qué piensas? Bueno, de eso va el ensayo. Incluso de forma más concreta, ahora te va a dar un ejemplo. ¿La masacre del 11 de septiembre fue un acto de guerra o por el contrario un acto delictivo, como se ha calificado siempre a los actos terroristas? Aquí te está cuestionando. ¿El terrorismo es guerra o es un delito? Y te coloca un ejemplo. ¿Lo que pasó el 11 de septiembre es guerra o es un delito? Es claro que si por guerra entendemos, según la clásica definición de Alberico Gentili, una publicorum amorum contentio, un conflicto armado entre estados, fíjate acá te está diciendo que guerra, vamos a hacerlo con otro color, ¿va? ¿Con cuál? Con verde. Acá te está diciendo que guerra
Guerra es un conflicto armado entre estados. Estados es entre países, ¿va? Definidos. Y precisamente entre ejércitos estatales reconocibles como públicos. Fíjate, ahí te está diciendo lo que es una guerra. Conflicto armado entre estados, o sea, estados definidos, gobiernos definidos. Y acá te dice que esa masacre, ¿cuál es esa masacre? La del 11 de septiembre no tiene ningún tinte de guerra, así como te lo ha dicho, porque no fue un conflicto entre estados. No lo fue. Aquí te está justificando. Te está justificando entonces que este acto terrorista no es lo mismo que guerra. No es un acto bélico. Ya desde aquí nos estamos dando cuenta que esa es su postura. Definir que un acto terrorista no es lo mismo que guerra. ¿Por qué? Ahorita seguiremos viendo. Tiene que decirnos más puntos. Esa masacre no tiene ninguna de las connotaciones de la guerra y tiene todas y únicamente las de delito. Debido a que las guerras se hacen por los estados, suponen fronteras y territorios, ejércitos regulares y enemigos ciertos y reconocibles. Vamos a poner de rojo al terrorismo. El terrorismo consiste en una violencia puesta en acción por organizaciones ramificadas y ocultas que operan clandestinamente y que desde el inicio se han escondido como lo hacen siempre los criminales. Aquí ya te está definiendo lo que es guerra y lo que es terrorismo. Los reactivos de comprensión lectora te lo pueden cuestionar. ¿A qué se refiere con guerra? ¿A qué se refiere con terrorismo? Y si más adelante él te dice cómo se debe responder ante el terrorismo y cómo se debe responder ante la guerra, también lo pueden cuestionar. Así que aquí están ya las definiciones. O luego es típico que en estos ejercicios de examen y de comprensión lectora te pidan identificar información. O sea, te ponen un texto y ponen una raya donde falta alguna palabra y siguen continuando. Por ejemplo, te dicen él, y dejan un espacio, consiste en una violencia puesta en acción por organizaciones ocultas que operan clandestinamente. Pues es obvio que en esa línea va el terrorismo. Eso solo es identificar la información que está en el texto. Así vienen los ejercicios, ¿eh? ¿Por qué es importante distinguir analíticamente lo que convenimos entender por guerra y lo que por el contrario entendemos por terrorismo? Acá te está cuestionando que tiene una importancia distinguir entre guerra y terrorismo y no solamente guiarse por lo que conviene. ¿Por qué? Tal vez podría haber afectados, ¿verdad? Porque son profundamente diversas, incluso opuestas, las respuestas que nuestra misma civilización occidental ha suministrado y requiere frente a ambos fenómenos. Esto es lo que te decía hace rato. Es importante, ya te dio la definición y ahora te dice que a cada uno se le da una respuesta diferente. ¿Cómo es que se va a abordar ese tema? ¿Cómo es que lo van a contrarrestar? ¿Cómo es que lo va de alguna manera a atacar el gobierno? Te dice que no es lo mismo. A un acto de guerra se le responde con la guerra. Fíjate, porque esto es clave, te lo pueden preguntar. A un acto de guerra se le responde con guerra. Eso ya te lo está diciendo en el texto. Guerra con guerra. Y con la movilización general contra el Estado agresor. A un delito, así sea gravísimo, o sea, así sea el más grave, se le responde con el derecho penal, o sea, con el castigo severo a los culpables, o sea, presentarlos ante la justicia, solo a los culpables, no con los ejércitos y los bombardeos contra víctimas inocentes, sino con la policía y con los procedimientos judiciales y en consecuencia, antes que nada, por medio de investigaciones conducidas con adecuadas capacidades de análisis dirigidas para determinar las responsabilidades, identificar e individualizar a los autores y neutralizar la compleja red de las complicidades, o sea, cómplices, que les han ayudado y lo continúan haciendo. ¿A qué se refiere con encontrar a todos los culpables? Fíjate, guerra con guerra, te lo dijo, guerra con guerra. Pero a un delito se le responde con el derecho penal, con el castigo de los culpables. Se le responde con la policía, con procedimientos judiciales, con investigaciones, con el objetivo de identificar e individualizar, o sea, solo a los autores van a agarrar, solo a ellos. Neutralizar, desde luego, es destruir esa red, o sea, a todos que les han ayudado y lo continúan haciendo. Ya viste, guerra con guerra y delito, pues con procesos judiciales, con policía, con investigaciones. Eso es lo que él está definiendo. Pues bien, al terrible atentado del 11 de septiembre, la administración de los Estados Unidos ha respondido con la guerra. O sea, está diciendo que no se hizo lo que se debía hacer. ¿Por qué? Porque
podrían haber inocentes. Pues te lo tiene que seguir diciendo, porque en un ensayo un autor va justificando sus puntos de vista con otros autores. Y tú me puedes preguntar, ¿y aquí dónde hay otros autores? Mira, por acá mencionó a otro para la definición de guerra. Entonces va a irlo definiendo. Entonces, bueno, respondió con la guerra, Afganistán y luego en Irak. Vamos para esta otra parte. Está un poco largo, sí. Así es como vino en el examen. Así que cuidado, yo te estoy mostrando cómo es que viene. Justamente porque fue calificado no solamente como acto terrorista, sino también como acto de guerra. Fíjate, a ese caso le dijeron terrorismo, pero también le dijeron guerra. Ahora bien, la guerra ha afectado, como sucede en la lógica de esta, a miles de inocentes. Desde luego, es bien conocido que en la guerra no hay ganadores. Siempre en la guerra todos pierden porque pues cuesta vidas. Pero vamos a enfocarnos siempre a lo que nos diga el texto. Entonces nos va diciendo, la guerra ha afectado, ok, quédate con eso, ha afectado miles de inocentes, provocando una espiral inevitable de otros actos de terrorismo. O sea, aquí te está diciendo incluso que la guerra provocó más actos, probablemente, desencadenando y multiplicando ulteriores odios, desde luego, odios, violencias, fanatismos. Debemos entonces preguntarnos, mira, esto es típico de un ensayo que te invita a la reflexión, si la guerra presentada como un acto legítimo de firmeza y de defensa no es en realidad un signo de debilidad y de autolesionamiento de Occidente, una abdicación de los valores de racionalidad y de civilidad que deberíamos más bien contraponer a la brutalidad del terrorismo. O sea, hay que pensar las cosas, eso se refiere con racionalidad, y hay que ser civilizados para las decisiones que se van a tomar para no afectar a otros. Debemos preguntarnos si no es justamente la guerra la espiral incontrolable de la violencia y la derrota de la razón. Fíjate, aquí te está diciendo que la guerra va mucho con violencia, y del derecho lo que los terroristas persiguen como su principal objetivo estratégico. O sea, aquí te está diciendo que la guerra pues no es buena, porque lleva violencia y no tiene razón, y se parece a lo que el terrorismo quiere. Aquí te lo dice, lo que los terroristas persiguen. No está diciendo que es lo mismo, pero sí te está dejando en claro que es un acto brutal declarar guerra. Recordemos que en Italia hace más de 20 años, en el tiempo del terrorismo político, todos, izquierda y derecha, aquí se refiere con bandos políticos cuando dicen izquierda y derecha, críticos y defensores de las leyes de emergencia, favorecedores y adversarios de los pactos con los terroristas, estábamos de acuerdo en algo. ¿En qué estaban de acuerdo? Por eso vienen los dos puntos, porque te lo voy a decir. En negarles a los terroristas el estatus de beligerantes. Eso se refiere como a darles un cargo, un reconocimiento como si fueran un estado. Pero no se los dieron porque desde luego no lo son. Los grupos terroristas, aquí el mismo texto nos dijo que son organizaciones ocultas. Y por tanto en rechazar la lógica de la guerra que los terroristas querían imponer a nuestro país. Fíjate, ya te está dando otro caso. Va justificando, te dice que en otros tiempos los terroristas querían declarar guerra. Pero no se pudo, fíjate, rechazaron esa lógica porque no le estaban dando el reconocimiento o el grado de un estado a ellos, claro que no, por eso no se les podía declarar guerra. Fue para todos muy claro en esos años que la respuesta de la guerra, más allá de las cuestiones de principio jurídicas similares, es insensata justamente desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo. Fíjate, acá te dice que la guerra es insensata si estamos atacando el terrorismo, ¿va? Que como guerra y por ella acaba siendo legitimado y alimentado. Por lo tanto, ¿ok? Es precisamente el distinto valor de las palabras. Te vuelve a decir el distinto valor de las palabras. Desde el inicio te está hablando mucho de las palabras. Esto va de que seas claro en identificar qué significa cada una. Fíjate lo que te decía, para ver con qué vas a responder. De esto va tratando todo. Esa es la postura de él. Que identifiques que guerra con guerra y terrorismo con policía, con proceso judicial, porque así es como debe de ser. Él te lo está aclarando. Guerra o derecho, represalia o castigo, elaboradas y experimentadas por nuestra tradición para enfrentar la violencia, lo que debería ser valorado. Los atentados del 11 de septiembre habrían podido provocar una reflexión sobre la fragilidad de nuestra seguridad
y hubieran representado una ocasión para poner en marcha una operación policíaca de alcances planetarios. Yo te pregunto, eso es comprensión lectora, ¿a qué se refiere con alcances planetarios? Piensa, pausa el video, no leas más, a ver, alcances planetarios. Así nada más sin leer, ahorita vas a leer otro pedacito y te lo va a decir, pero ¿qué es alcances planetarios? Imagínate, alcances planetarios, o sea, una operación policíaca de alcances planetarios, o sea, en todo el mundo, que los buscaran por cielo, mar y tierra, como dicen, hasta abajo de las piedras. Eso es lo que está diciendo el autor con alcances planetarios, o sea, en todo el mundo. Que por primera vez, gracias a la solidaridad general que se desató hacia los Estados Unidos, habría movilizado a las policías y a los servicios secretos de medio mundo, fíjate, lo que te decía, está hablando del mundo, con el fin de identificar y capturar a los culpables. Aquí te está diciendo que lo que debieron hacer era iniciar las investigaciones, solo eso. Si en la vida real se hicieron o no se hicieron, tú no te puedes poner a pelear con el texto. Tú solo tienes que leerlo y tomar la información que aquí te dan. Si tú eres experto en el tema del 11 de septiembre, no te pongas a pelear de, pero sí se hizo. Mira, tú estás en un ejercicio de comprensión lectora. Te dan este texto, que es un ensayo académico, y tú tienes que leerlo y vas a responder los reactivos que a ti te dan. Solo eso. Y toma la información solo que viene aquí. Ese es un consejo que te doy porque eso es lo que se tiene que hacer en comprensión lectora. Están midiendo tu capacidad de interpretar la información, de identificar los puntos y muchos otros más que ahorita vamos a ver unos reactivos. ¿Ok? Aquí, ¿por qué te dice que solidaridad general? Bueno, pues como Estados Unidos pues vivió ese acto terrorista, pues otros países lo hubieran apoyado y entonces se hubieran movilizado policías y servicios de todos lados para encontrar a quién. Aquí te lo dice, pues a los culpables. Todo te lo está aclarando. Es un ensayo muy bonito. Sin el clamor y la especularidad de la guerra, sino por el contrario, con los métodos mucho más eficaces del sigilo y de la coordinación entre las investigaciones, del descubrimiento de todo el mapa de las organizaciones terroristas, de su aislamiento político y de su división interna, y obviamente el empleo de la fuerza dirigida. ¿A qué se refiere con el empleo de la fuerza dirigida? Que solamente iban por los culpables, eso, que solamente fueran por los que hicieron eso, nada más, no afectar inocentes. Y acá te lo dice, en vez de martirizar y aterrorizar a la población civil, se tenía que desarmar a sus componentes y entregarlos a la justicia. O sea, sí se iba a usar la fuerza, pero solo con los culpables, no con inocentes. Habría crecido mundialmente la credibilidad de Occidente. Aquí te lo está diciendo, habría, o sea, no se hizo entonces, no se hizo esto. Te lo pueden cuestionar. Así que muy importante que identifiques la información. La credibilidad de Occidente y el propio prestigio de los Estados Unidos. Y quizá no habría sido difícil. Él dice, quizá no habría sido. No sabe por qué, solo lo está especulando. No sabemos si en la vida real es o no complicado. Te repito, no pienses en eso. Tienes que tomar la información solo del texto. Y quizá no habría sido difícil sobre esta base. Provocar la caída pacífica del régimen de los talibanes, que como se sabe se sostenía sobre todo por las ayudas económicas y militares de Pakistán, e incluso el régimen de Saddam Hussein. Por lo demás, en los días inmediatamente anteriores a los bombardeos, el aislamiento de los talibanes había llegado al punto de provocar divisiones en su interior y de hacerles proponer la entrega de Bin Laden a Pakistán, aunque fuera a condición de que no se le extraditara a los Estados Unidos. Te está dando más casos, desde luego. Y lo mismo puede decirse de Saddam. ¿De qué Saddam? Saddam Hussein, el ejemplo que te dieron. ¿Quién es? No te preocupes, tienes que tomar la información que te da aquí. Aquí en la presión internacional, si se hubiera conducido, fíjate, te da otro caso, si se hubiera conducido con firmeza e inteligencia, habría seguramente obligado al exilio, o sea, sacarlos de ese país, eso es el exilio, junto con su familia y sus cortesanos, o sea, todos sus aliados, toda la corte. Y quizás si hubieran prevalecido la paciencia y la razón, hoy Bin Laden estaría neutralizado. Nosotros al leer este texto estamos en otro tiempo, en otro espacio, porque dice aquí, hoy Bin Laden estaría neutralizado. Probablemente tú digas, al día de hoy ese personaje ya no existe, pero te repito, no tomes información real solo aquí. Entonces, hasta el día de hoy, si se hubiera hecho caso, si hubiera prevalecido la paciencia y la razón, hoy Bin Laden estaría neutralizado. Así tienes que tomarlo. Pero no fue solamente la calificación del terrorismo como guerra. Aquí el ensayo ya va a terminar, entonces va a reafirmarte todo lo que estuvo defendiendo. Va a defender que hay que identificar qué significa cada palabra,
cuáles son las respuestas que se tienen que dar, desde luego, así que vamos a ver cómo finaliza. Pero no fue solamente la calificación del terrorismo como guerra. Ok, aquí te están diciendo que el acto de terrorismo lo identificaron como guerra y es algo que nos justificó en todo momento. Y de la guerra como lucha al terrorismo, como lo que ha transformado el lenguaje. Nos está hablando del lenguaje, te dije. Eran muy claras sus opiniones. Él se enfocaba en las definiciones de lo que es terrorismo y de lo que es guerra y cómo se va a responder a cada uno, de la política y del derecho. La manipulación del lenguaje, acá te dice la manipulación del lenguaje, posiblemente por conveniencia, una vez encausada no conoce límites. Hemos asistido en estos años a un cambio del significado en función de su legitimación o deslegitimación de todas las palabras que tienen que ver con el uso de la fuerza. Aquí se relaciona con qué respuesta se le va a dar a cada uno. ¿Cómo vienen los reactivos? Los reactivos pues hay de varios tipos. Puede que te coloquen a interpretar una frase. Te pueden decir, de acuerdo con el texto, ¿qué interpretación le das a la siguiente frase? Y te colocan alguna frase conocida. Desde luego, mucho cuidado, mucho cuidado. De acuerdo con el texto, ¿qué respuestas se debe dar a un acto terrorista? Debes de recordar que el autor lo dijo, por eso te dice de acuerdo con el texto. Guerra con guerra, ¿verdad? ¿Y al terrorismo con qué? Pues con la policía, con un juicio, un proceso judicial. ¿Por qué? Porque es un delito, así es el más grave del mundo. Opción A. Entendido como una agresión de una nación a otra, se le declara la guerra. Eso es precisamente lo que el autor dijo que no se hace. La opción A no es la respuesta correcta. Opción B. Al haber muerte de gente inocente, se le repudia con las fuerzas policiales. Sí se dice que un acto terrorista hay que utilizar a la policía, pero te dice que todo es sistematizado. Lleva investigadores, lleva desde luego el apoyo de la policía, lleva el apoyo del servicio secreto y demás, o sea, toda una investigación. Pero nunca dijo que solamente se iba a usar eso cuando hubiera muerte de gente inocente. No, nunca dijo que solamente en ese momento. Dijo que para cualquier acto de terrorismo, y no importa la gravedad, en un acto de terrorismo no es obligatorio que haya muertes. Imagínate que destruyen un puente. No hay ningún fallecido, pero desde luego destruyeron un puente. Eso es un acto terrorista. En el texto nunca dijo que solamente se le repudia con las policías cuando muere gente inocente. Tal vez la opción B te suene como una respuesta posible. Vamos a dejarlo así, posible. Revisa la opción C también. Revisa, mira. Al ser concebido, o sea el terrorismo, como un delito, se le atiende con un procedimiento judicial. Eso sí lo dijo. Un procedimiento judicial con las fuerzas policiales, con el derecho penal. La respuesta correcta es la opción C. Esta es la respuesta correcta. Mucho cuidado porque así vienen los reactivos en tu examen. Y esta es la identificación de la información, tal y como te lo mostré. Este probablemente sea de los más sencillos porque lo único que tienes que hacer es ir al texto a identificar las palabras. De hecho, yo te lo dije. Así es como aparecen. Te lo digo porque ya he visto muchísimos textos. He visto más de 50 y ya veo cómo están los reactivos. Se le conoce como guerra, terrorismo o acto bélico. Acto bélico es hablar de guerra, Así que aquí tenemos dos definiciones para guerra y una para terrorismo. Y si fuera terrorismo, ya tendríamos la respuesta. Si esto fuera guerra, habría que identificar cuál continúa. A las movilizaciones de violencia gestadas por organizaciones que no tienen un carácter público reconocido. Esto es comprensión lectora. Además, una de las controversias que se expone en el texto es la validez de responder a un delito con controversias. A un delito con... Ok, aquí tú fácilmente puedes regresar al texto e identificar cuáles son las definiciones. Aquí están. Un terrorismo es lo de las organizaciones ocultas. Un acto de terrorismo es cualquier acción, fíjate, violencia por organizaciones ocultas que están entre las sombras, y así. No es un estado. O sea, aquí va terrorismo y luego dice
Además, una de las controversias que se expone en el texto es la validez de reconocer a un delito con una guerra, porque te dice controversias. O sea, es una controversia que se responda a un delito, o sea, un acto terrorista, con guerra, porque no debe ser así, porque no es lo mismo, guerra con guerra. Y el terrorismo con un proceso judicial, con policía, con investigaciones, ¿solo para qué? Para que la fuerza sea dirigida y solamente se detenga a los culpables. Aquí la respuesta correcta, desde luego, es la opción B. Platícame en los comentarios, ¿te gustó el texto? ¿Ya lo habías visto en tu examen? Cuéntame qué te parece. Si te gustara ver, si quisieras ver más reactivos, pues sí tenemos más reactivos, mira, por acá están, pero te invito a que estés conmigo en un curso en vivo. Yo te puedo dar clases, yo te puedo explicar puntos, y no solo de aquí de comprensión lectora, también de pensamiento matemático, de redacción indirecta. ¿Y cómo puedes entrar? Bueno, puedes revisar la descripción, de este video, y ahí está un link que te lleva a la tienda virtual, y ahí puedes pedir información, puedes decir, quiero tener clases con el maestro en vivo, y ahí te van a dar información para estar en el curso en vivo conmigo, para que veamos siempre todos los textos que te pueden venir. Y para empezar, ¿cómo debe ser? Pues así, largos, porque vienen largos. ¿Cuántas preguntas son? Bueno, varía. Hay textos que tienen 3, hay textos que tienen 4, hay textos que tienen 6. Por ahí he visto unos que traen 7 reactivos, 7 preguntas también. Aquí yo te he mostrado algunas. Así es como vienen los textos. Te recomiendo que sigas viendo los demás videos de comprensión lectora, porque son ejemplos para que tú aprendas, para que tú veas a qué te vas a enfrentar. También dime en los comentarios qué te parece la clase. Si te gustó, dale like. Yo lo hago con mucho cariño. ¿Para qué? Pues para que tú seas el mejor y para que cumplas tu sueño. De hecho, por eso se llama el canal así, para que tú seas aceptado en la universidad. ¿Sale? Nos vemos. Hasta luego.